esta sección de ahora lleva el título de Lucifer se convierte en Satanás. Ahora es que Lucifer se convierte en Satanás. Y Satanás quiere decir adversario. ¿Saben que la palabra Satanás en realidad no es algo como una mala palabra? Hay quienes creen o ven la palabra Satanás como algo, se ha convertido en un símbolo del mal, que ya uno no quiere ni nombrar ese nombre, ¿no es verdad? Pero Satanás lo que quiere decir es adversario. En la Biblia, cuando alguien es adversario del pueblo de Israel, o cuando alguien estaba en contra, cuando tú decías, mi Satanás es mi adversario. Mi adversario es mi Satanás, porque Satanás quiere decir adversario. Eso es lo que quiere decir Satanás. No es una mala palabra como tal vez, pero es bastante fea. Mi adversario, el adversario, lo que se quiere decir. Ahora Lucifer se va a convertir en el adversario, no solo de Dios, sino de todo ser vivo que honra a Dios. En Patriarcas y Profetas, página 17, párrafo 4, termina de la siguiente manera, dice: así fue como Lucifer, entendiendo lo que leímos anteriormente, así fue como Lucifer, el portador de luz, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión. ¿Saben ya lo que es una transgresión? De hecho, esta historia nos ayuda a comprender qué es o cuál es el verdadero pecado. ¿Recuerdan 1 Juan 3:4 que dice que el pecado es transgresión de la ley? La hermana White dice que esa es la única definición de pecado, no hay otra definición. El pecado es transgresión de la ley. ¿Y cuándo fue que Satanás transgredió la ley? Cuando en su plena claridad de mente conoció y se convenció de cuál era el bien, cuál era la verdad. Cuando él persistió entonces en lo malo, fue que violó la ley, fue que transgredió. Hasta entonces no puede haber transgresión, por lo que tanto no puede haber pecado. Y esto se cumple así a través de la historia con cada individuo. Una persona se convierte en pecador bajo las mismas circunstancias, cuando siempre con plena claridad de mente comprende la diferencia entre el bien y el mal y escoge hacer el mal a sabiendas, entonces es que comete una transgresión, se convierte en pecador y en un culpable de violación de la ley de Dios. Eso es para aquellos que señalan que la tentación, que la duda, que el mal ya es pecado. No, ni la tentación, ni la duda, ni el mal es pecado. Lucifer dudaba de Dios. Lucifer incluso sembró dudas acerca de Dios. Lucifer estaba obrando de forma incorrecta, inadecuada acerca del gobierno de Dios, pero no había pecado aún. ¿Por qué no había pecado? ¿Por qué no había culpa? Porque en su mente él no comprendía aún la plenitud de esos sentimientos y pensamientos. Solo después que se comprende esto, que la persona persiste en hacer lo malo, es que peca. Antes de eso, no peca. Un bebé no peca, incluso cuando puede que esté haciendo cosas que no sean lo más correcto, pero no entiende aún, no ha cometido una transgresión. El pecado es una sola cosa: transgresión de la ley. No se nace con pecado, se desarrolla el pecado, se comete el pecado. El pecado es una acción, no un estado, no una condición en la que se nace. Eso nos va a ayudar a entender temas posteriores. Entonces, aquí ya vemos que Lucifer pasó de llamarse el portador de luz, el que compartía la gloria de Dios, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Patriarcas y Profetas, página 18, párrafo 1 dice: rechazando con desdén, con burla, con reproche, desprecio. Dice: rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles, los tildó de esclavos engañados. O sea, los ángeles leales que defendían el gobierno y el honor de Dios, o sea, ustedes lo que son es unos corderitos. Son unos esclavos engañados. No, ustedes no piensan por ustedes mismos. Sirven a Dios, vaya ahí, o por obligación, por miedo. Entonces, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia Él
como hacia todas las huestes celestiales. O sea, él persistía en el mismo engaño. Eso de que el Padre solo invitó a Cristo a ese concilio, a la deidad. Eso de que el Padre ahora le confirió honor y gloria y dijo cuál era la verdadera posición de Cristo, en realidad ahora lo que hizo fue ponerlo como un monarca. Lo ensalzó, lo prefirió a él antes que a mí. Esto es una injusticia contra mí y contra todos ustedes. Repetía el mismo argumento. Decidió reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle, y prometió a quienes entraran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo. Él miraba que ganaba ángeles y que ganaba grupos y ganaba, muchos le seguían, estamos hablando de millones de ángeles. Y llegó a considerar que tal vez podría conquistar el corazón de todos los ángeles y autoproclamarse como Dios del universo. Y ser obedecido por toda la hueste celestial. La última cita que voy a leerles el día de hoy sobre esta condición de cómo fue que Lucifer se convirtió en Satanás, está en Historia de la Redención. Historia de la Redención, página 16, párrafo 1. Dice: Lucifer no quiso escucharlos. ¿A quiénes no quiso escucharlos? A los ángeles buenos. Las súplicas de los ángeles buenos. Dice: se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Ustedes sirven a Dios, ustedes son unos esclavos. ¿Quieren los ojos? Son robots. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podía llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Ese deseo de poder comandar a los ángeles y mandarlos, vaya aquí, sirve por acá, ve por allá, y mandarlos a su antojo, era lo que quería Lucifer. Ser igual al mismo Dios en este sentido. Estas son las dos secciones que queremos ver el día de hoy. El próximo sábado entonces vamos a estudiar acerca de la última oportunidad para los ángeles, porque ya vimos que Lucifer pecó, Lucifer se convirtió en Satanás, ahora se llama Satanás el adversario, y que ya había pecado, había transgredido la ley, o sea, ya era un culpable perdido, ya no tenía remedio, ya Lucifer estaba perdido, ya el límite de la paciencia de Dios él lo había sobrepasado, ya no tenía perdón, ya Lucifer ya no tenía rescate. Cuando él decidió rebelarse abiertamente en contra de Dios, cuando ya había comprendido a plenitud la voluntad de Dios y el errado pensamiento que tenía, que no tenía razón para pensar así, y él entendiendo con claridad esto, aún así persistió en el mal, entonces pecó y cayó para siempre. Estaba perdido. Pero esa no era la misma condición de los ángeles que lo estaban siguiendo, que eran casi cerca de la mitad de los ángeles. Vamos a leer eso. Casi la mitad de los ángeles del cielo estaban de parte de él y todavía no estaban perdidos. Todavía ellos no habían entendido las cosas como lo había entendido Lucifer. Y mientras que para Lucifer ya la gracia estaba cerrada, ya no tenía perdón, todavía para los ángeles que le seguían había oportunidad. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. La última oportunidad para los ángeles. Y vamos a ver cómo finalmente llegó la rebelión abierta, el último concilio en el cielo y la expulsión de los rebeldes. Vamos a terminar el sábado que viene con la expulsión de Satanás y sus ángeles, para ver cómo se continúa desarrollando la historia del gran conflicto. Que Dios les bendiga. Amén.